Buenas noches, Magíster. El día de hoy el grupo número 1 le va a presentar el tema de las subordinadas adjetivas. Las integrantes del grupo son las siguientes: Anja Guiar, Erika Beltrán, Jocelyn Bravo, Paula Cabezas y quien le habla, Becky Bone. La identificación de las oraciones compuestas, ya sea en el ámbito laboral, educativo o en el diario vivir, constituyen parte esencial de la formación del ser social, debido a que la práctica y la utilización correcta de las mismas se evidenciarán en la escritura, en la expresión oral y en las tareas del día a día. En esta ocasión se abordarán las oraciones subordinadas adjetivas, para la cual partimos de lo más general. Las oraciones subordinadas son aquellas que están dentro de la oración y que dependen de otra para tener sentido. Por ejemplo, la mesa está rota es la oración principal. ¿Qué me regalaste? Es la oración subordinada. Las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas oraciones que cumplen la función de un adjetivo, por lo cual pueden ser reemplazadas por los mismos. Por ejemplo, el carro que me compré ayer es muy rápido. En este caso, la oración subordinada que me compré ayer puede ser reemplazada por un adjetivo. El carro nuevo es muy rápido. Presentación y explicación del tema. Las oraciones subordinadas adjetivas o cláusulas adjetivas son construcciones gramaticales que funcionan como un adjetivo y tienen como función modificar, describir o calificar a un sustantivo. En la oración se introducen mediante pronombres relativos, por ejemplo, que, cuál, quién, cuyo. Este tipo de oraciones también pueden entenderse desde su estructura, cómo se forman, y desde su funcionalidad, cómo operan en la oración. Un ejemplo más claro son las muñecas que aparecen unas dentro de otras, que se llaman matrioscas. Los pronombres relativos lo que hacen es dividir y sustituir las repeticiones. Además, unen las oraciones. En cambio, los adverbios relativos lo que hacen es complementar al verbo. Ahora hablemos de las formas no personales, que son conocidas como formas no conjugadas o no finitas. Estas se dividen en tres, que es en infinitivo, en participio y en gerundio. El infinitivo nos habla que ellos desempeñan funciones nominales y verbales. El participio se utiliza para expresar las acciones o estados en relación con el verbo principal. Y por último, el gerundio, que su función es de un adverbio y termina en NDO. Las oraciones subordinadas adjetivas se clasifican en dos tipos. Las especificativas, las cuales delimitan el significado del sustantivo y no utilizan comas. Por ejemplo, ella tiene una pequeña caja del tesoro donde guarda recuerdos importantes. Se nos está especificando dónde guarda los recuerdos importantes en una caja. Por otro lado, las oraciones explicativas informan, aclaran alguna cualidad del antecedente. Estas sí se escriben entre comas. Por ejemplo, los niños que acabaron toda su comida obtuvieron un premio. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del uso de oraciones subordinadas adjetivas. Entre las ventajas tengo que en claridad y precisión proporciona información adicional que especifica o clarifica el sustantivo. En la profundización de las ideas tengo que añade detalles importantes que enriquecen el contenido de la oración. Entre las desventajas tenemos que si se usan en exceso pueden hacer que las ideas sean largas y difíciles de entender, o también que pueden desviar la atención del punto principal si es demasiado extensa o compleja. Uso de las subordinadas adjetivas en la escritura. Una oración subordinada adjetiva equivale a un adjetivo. Esta modifica un sustantivo y puede ser explicativa o específica. Por ejemplo, el libro que me prestaste trata sobre literatura. Esta viene a ser una oración subordinada adjetiva especificativa. ¿Por qué? Porque la estructura de la oración subordinada adjetiva especificativa, el pronombre es que me prestaste. Es un pronombre relativo, que este introduce la cláusula subordinada y se refiere al sustantivo libro. El sujeto relativo que introduce la cláusula subordinada y se refiere al tú.
El verbo es prestaste. En pretérito perfecto simple indica una acción pasada. En resumen, la oración subordinada adjetiva específica que me prestaste cumple con la función de identificar y especificar a qué libro en particular se refiere a la oración principal, proporcionando información adicional sobre el libro prestado anteriormente. Importancia e influencia en el contexto académico. En el contexto académico, las oraciones subordinadas adjetivas cumplen un papel fundamental al permitir introducir información adicional sobre teorías, estudios y autores, sin interrumpir el flujo del discurso. Estas van a servir para especificar detalles relevantes que ayuden a contextualizar y delimitar conceptos, también a conectar ideas de manera cohesiva y coherente, facilitando la comprensión del texto. Por ejemplo, los investigadores cuyas teorías fueron refutadas tuvieron que replantear su hipótesis. El uso adecuado de oraciones subordinadas adjetivas en el contexto profesional tiene una importancia relevante, ya que éstas permiten que la comunicación, ya sea oral o escrita, resulte de manera precisa, concisa y clara, permitiendo de esta manera la comprensión de la información, tanto del que envía como el que recibe la información. En este caso tomamos como ejemplo un párrafo escrito de un periodista, en el cual se escribe lo siguiente. Después de una destacada actuación en Tokio 2020, +1, donde obtuvo un diploma olímpico, la ecuatoriana arribó en busca de la primera presea de su historia. El periodista nos está comunicando los premios ya obtenidos anteriormente por la competidora Angie Palacios. Actividad para facilitar el aprendizaje del tema. Objetivo: fortalecer la comprensión y el uso adecuado de las oraciones subordinadas adjetivas. Nosotros creemos que la actividad que elegimos sí ayudará al aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se ha tomado en cuenta que el juego es una herramienta importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón decidimos utilizar la metodología del juego. Esta metodología no la creemos simplemente necesaria, sino que también oportuna para cumplir con nuestro objetivo. Además, creemos que al ser una actividad lúdica, ayudaremos a activar la motivación de los estudiantes para participar. Gracias.